A veces en la vida hay un momento, un solo instante, que lo pone todo patas arriba. Puede ser un encuentro, una palabra, una imagen, algo que te obliga a parar en seco y a replantearte por completo hacia dónde vas. Hoy vamos a conocer la historia de una de esas transformaciones, una de las de verdad. Y esa es justo la pregunta que nos hacemos al mirar la vida de Silvestre Gozzolini, un hombre que parecía tenerlo todo clarísimo, un camino perfectamente dibujado, hasta que se dio de bruces con una verdad que no pudo ignorar. Venga, pues vamos al principio de todo. Para entender a Silvestre tenemos que viajar en el tiempo, a la Italia del siglo XII. Pensad en esa época, poder, prestigio, familias nobles, y en ese mundo, ahí nació él. Fijaos, su padre, Gislerio, que no era cualquiera, era un jurista de muchísimo prestigio. Y tenía un plan para su hijo, un plan de manual. Silvestre estudiaría Derecho en las mejores universidades, Padua y Bolonia, para asegurarse una posición social y económica de primera. Vamos, un futuro de éxito, de esos que el mundo aplaude. Pero claro, aquí llega el primer choque de trenes, porque Silvestre, por dentro, estaba en una encrucijada. Por un lado, tenía la ciencia del mundo, la que le ofrecía su padre, el poder, el reconocimiento, el dinero. Y por otro, la que él sentía que era la ciencia de Dios, un camino totalmente distinto, de servicio, de entrega a los demás. ¿Y qué hizo? Pues tomó una decisión que, ojo, le costó estar 10 años sin hablarse con su padre. Le dio la espalda a todas las expectativas, mandó las leyes a paseo y se metió de lleno en la teología. Se hizo sacerdote y canónigo allí, en su ciudad, Osimo, y centró su vida en predicar y en ayudar a los más necesitados. Y así pasaron los años, décadas de hecho. Silvestre, ya con su vida de servicio encarrilada, o eso parecía, porque cuando ya tenía 50 años, algo que podría parecer normal y corriente, le cayó como un rayo en el alma. Le iba a demostrar que su camino de conversión todavía no había hecho más que empezar. La cosa es que fue al entierro de un familiar, un hombre que, en vida, había sido famosísimo por lo guapo que era. Y al abrir el ataúd, se encontró de bruces con la realidad, con la descomposición. De toda aquella belleza, de todo aquel orgullo y vanidad, no quedaba absolutamente nada. El contraste fue brutal. Una lección silenciosa, pero demoledora. Y en ese momento, unas palabras que había leído tiempo atrás en un sarcófago le vinieron a la cabeza como un martillazo. Lo que tú eres, yo lo fui, lo que yo soy, tú lo serás. Toda la vanidad de la vida, lo rápido que se va la belleza, el poder, todo se le vino abajo en ese instante. ¿De qué servían ahora todos los honores de aquel hombre? ¿De qué? Así que, a ver, juntemos las piezas. Por un lado, la crisis total delante de la tumba, y por otro, un encontronazo con el nuevo obispo de Osimo, que por lo visto llevaba una vida que dejaba bastante que desear. Esa fue la gota que colmó el vaso. Silvestre entendió que necesitaba un cambio todavía más radical, una coherencia total. Y la reacción de Silvestre no fue quedarse pensando en las musarañas, no. Fue acción pura y dura, radical. Decidió que tenía que abandonar por completo la vida que conocía, para buscar a Dios en la soledad más absoluta, lejos de todas las estructuras y las vanidades, incluidas las de la propia Iglesia. O sea, que lo dejó todo. Renunció a su puesto de canónigo, se despidió de la ciudad y se fue a vivir como un ermitaño. Se fue de Almontefano, un sitio perdido, donde esperaba encontrar en el silencio y la soledad las respuestas que necesitaba. Un borrón y cuenta nueva, pero de verdad. Pero ya sabéis cómo va esto, ¿no? Cuando alguien brilla con luz propia en medio de la oscuridad, al final, la gente se acerca. Su soledad no iba a durar para siempre. Empezó a correr la voz. Hay un hombre santo en la montaña. Y claro, otros, que también buscaban algo más auténtico en su vida espiritual, empezaron a ir a verlo. Lo que había empezado como una huida personal, se convirtió en la semilla de una nueva comunidad. Y aquí la historia da un giro súper interesante, porque no se quedó solo en su búsqueda personal, sino que construyó algo nuevo. Fundó un monasterio siguiendo la regla de San Benito, sí, pero dándole su propio toque. Un énfasis radical en la sencillez y en la pobreza. Rechazó de pleno la figura del abad feudal, ese tipo de líder de monasterio que era más un señor rico y poderoso que un guía espiritual. Él quería volver a lo esencial. Y hasta se notaba en la ropa. Una sencilla túnica azul para sus monjes, los silvestrinos. Y toda esta historia de dejarlo todo, de ser constante, no es solo un cuento del pasado. Encaja perfectamente con el mensaje del Evangelio que la Iglesia nos propone para el día de su fiesta. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Esta frase de San Lucas es que parece escrita para él, ¿verdad? Su fe no fue un refugio para estar tranquilo y evitar problemas, sino un camino en el que se mantuvo firme a pesar de los conflictos con su padre, de las dudas, de la crisis frente a la muerte.
O sea, que ser perseverante, para un cristiano, no es solo apretar los dientes y aguantar. Es algo más. Es seguir amando, seguir confiando, incluso cuando todo se tambalea o da miedo. Son esos pequeños gestos de cada día los que al final construyen algo que dura para siempre. Y para entender esto todavía mejor, hay otra imagen muy potente que nos viene de la primera lectura de ese día, del libro de Daniel. Nos da una metáfora increíble para pensar en nuestro propio mundo. En esa lectura se habla del banquete del rey Baltasar. Una fiesta a lo grande, llena de orgullo, de excesos, donde se olvidan por completo de Dios. Y si lo pensamos, ¿no estamos nosotros a menudo metidos en nuestro propio banquete moderno? Una cultura de ruido, de consumo, de prisas, de aparentar, que nos hace sentir que no necesitamos a nadie y nos distrae de las preguntas importantes. Pues resulta que, en mitad de toda esa fiesta, de repente aparece una mano de la nada y se pone a escribir en la pared. Imaginaos la escena. Un aviso, una llamada de atención. Pues la idea es que Dios sigue haciendo eso hoy. Sigue escribiendo en los muros de nuestra historia, a través de una crisis, de una injusticia, de esos momentos de silencio que nos obligan a parar. Pero ojo, que esa escritura en la pared no es para asustar y ya está. Es una oportunidad. Es la prueba de que la gracia sigue ahí, intentando abrirse paso. Como dice la reflexión, cada palabra de Dios, aunque a veces nos parezca dura o nos incomode, en el fondo es una llamada llena de esperanza. Es una invitación a despertar. Así que la historia de Silvestre, que empezó, fijaos, con la visión de un cadáver y acabó con una comunidad llena de vida, nos deja con esta pregunta en el aire. En medio de nuestro propio banquete, en los muros de nuestro mundo y de nuestra vida, ¿qué mensaje se está escribiendo hoy? ¿Seremos capaces de leerlo?